Queridos hermanos, hermanas, les damos la bienvenida a este tiempo de reunión a través de este medio televisivo. Bendecimos los hogares, bendecimos la vida de cada uno de los hermanos que está formando parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y que este sea un tiempo para que podamos, en un mismo espíritu y un mismo sentir, recibir el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, que es la que nos sostiene, que es la que nos alimenta, es la que nos cubre, nos limpia, nos guarda, porque su palabra es viva y eficaz. A través de este medio y en este tiempo, todos reunidos, como les decía, en un mismo espíritu, vamos a orar, presentar esta reunión y que esta palabra sea de bendición y el Señor se mueva a través del poder de su Espíritu Santo, usando nuestras vidas para llevar las buenas nuevas de salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecir este tiempo, bendecir la vida de cada varón, de cada varona, Señor, cada hogar, donde esta transmisión está alcanzando, Señor, las vidas. Es tu propósito y es a través de tu voluntad que nos reunimos con un mismo espíritu, unánimes, buscar tu presencia, tu gracia, tu misericordia, y que a través, Señor, de tu palabra, Señor, podamos entender el tiempo que estamos viviendo, Señor. Edifica tu casa, nuestras vidas, y enséñanos, Señor, a trabajar unidos como cuerpo, como iglesia, como hermanos. Limpia mi vida, limpia mis labios, Señor, y que tu palabra, Señor, alcance los corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quería compartirte, hermano, a través del Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, un versículo que habla del testimonio y del milagro que el Señor hizo en una ciudad, en la ciudad de Galilea. Mientras él pasaba, acontecía previo a este acontecimiento que Jesús era bautizado, luego fue tentado, y en este tiempo Jesús caminaba solo, andaba solo, no andaban sus discípulos, todavía él no los había alcanzado, pero su ministerio ya había comenzado y de esa manera el Señor hacía milagros y prodigios por donde iba. Y su fama se había extendido por todas partes. Los fariseos de ese tiempo y los religiosos lo habían echado de la ciudad de Jerusalén. Entonces, de esta manera comienza el ministerio del llamamiento de los apóstoles. En este versículo te quiero compartir una herramienta que Dios usó, un talento que Dios vio a través de una persona, y comienza un ministerio para este personaje que es Simón Pedro. En el capítulo 13 del libro de Mateo, capítulo 47, dice la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Te quiero compartir este versículo que va a ir añadido, si podemos ir al libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1, el llamamiento del discipulado a 4 pescadores, entre estos el que te mencionaba, Simón Pedro. Y dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, como el Señor le había dicho, dice la palabra, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El Señor a nuestras vidas nos llama con un propósito que en este tiempo es esencial. Rescatar la mayor cantidad de almas posible de este mundo que está simbolizado en el mar, donde hay una cantidad de peces, personas con diferentes características, personalidades, dificultades, etc. Pero dice que el Señor no hace acepción de personas. Pero para echar estas redes, que es una herramienta que el Señor usa, necesita vidas, necesita personas dispuestas, con un talento natural, como dice que este hombre Pedro y sus hermanos, junto a su padre, esta era yo creo que su entrada económica, su trabajo, su labor, estaban preparados para esto. Pero Jesús, cuando pasa por esa ciudad, dice que vio a estos hombres y enseguida les pidió que lo alejaran un poco de la tierra, porque claro, por donde Jesús pasaba ocurría que la multitud se agolpaba, querían oír de su palabra, hacía milagros y prodigios, como hoy lo podemos ver en muchas vidas e incluso en este ministerio, que este ministerio es una barca donde Jesús está sentado y constantemente desde este lugar está enseñando a multitudes de personas en el mundo cómo transitar por este camino que es angosto y estrecho. Entonces, el encuentro de Jesús con Pedro va a marcar un antes y un después en la vida de este personaje. Dice que en el momento que el Señor le pide que boga mar adentro, simbolismo del compromiso y de profundizar en el mar, y te está hablando de un lugar donde solamente en su compañía, solamente en su presencia, podemos ir a pescar de manera sobrenatural. Dice que este hombre, Pedro, naturalmente cansado de haber pescado toda la noche, de haber trabajado arduamente, porque seguramente si entendemos un poco de la materia o del oficio de los pescadores, debe ser un trabajo cansador, debe ser un trabajo estresante muchas veces, y otras veces también sus vidas están en peligro, porque en medio de mares, en medio de tormentas, estos hombres tienen que luchar con sus redes, tienen que luchar contra vientos y mareas, pero dice que el Señor lo lleva al compromiso le dice, boga mar adentro. Cuando él obedece inmediatamente a la palabra del Señor, lo que el Señor le dijo, en ese momento Dios lanza una palabra y ocurre el milagro. Dice que este hombre, en su manera natural de pensar, la Biblia transmite que lo primero que hace es lo que tenemos por instinto, justificarnos y muchas veces cuestionar, obviamente. Dice que Pedro le dice al Señor, lo hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada. Y otros de estos varones ya estaban en la orilla del mar, lavando sus redes, porque seguramente entendían, como te digo, la materia, pero el milagro sobrenatural ocurre en esta barca, y Pedro le dice al Señor, en tu palabra echaré esta red. Cuando Pedro echa la red, el milagro automáticamente se hace visible a los ojos de Pedro, y en una actitud no egoísta, sino en una actitud de misericordia y compañerismo, dice que llama a los otros compañeros para que estos también reciban esta bendición de la pesca milagrosa.
El Señor llega a nuestras vidas y nos presenta su Evangelio, y a través de este Evangelio, a través de esta palabra, a través de cada uno de los testimonios que están escritos en esto, que es la palabra de Dios, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, no cesan de ocurrir milagros, porque es la manera que Dios tiene, una herramienta que Dios tiene para que muchos puedan creer y testifiquen los milagros que han ocurrido. Ya te digo, Jesús desde su bautismo, cuando se encuentra con Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado no solamente a los judíos, sino a la tierra. Dice que se encargaron de echarlo de la ciudad. Jesús, luego de su bautismo, es tentado en el desierto y luego comienza su peregrinar, pero en lugares donde él pasaba, acontecía que multitudes le seguían, ocurrían milagros, personas con muchas sanidades, habían en esta época muchos endemoniados, incluso sanó en este trayecto, antes de encontrarse con Pedro, sanó a su suegra de una fiebre la cual la afectaba, y ella al instante fue sanada. Y sucesivamente hasta este momento y este punto donde Dios se encuentra con este personaje y sus hermanos y hace el llamado a su vida. La red es una herramienta muy útil para un pescador, esencial, igual que su barca. Su barca es la que lo sostiene sobre el mar, es la que lo hace ir más allá de la orilla, es la que lo hace apartarse a Jesús en esta circunstancia para poder seguir enseñando. Y las redes, estos varones, estos hombres las lavaban y las cuidaban, y es un arduo trabajo. El trabajo del pescador, el trabajo que hoy el Señor nos demanda a nosotros, es echar nuestras redes para pescar la mayor cantidad de almas posible. Lo llevo este mensaje a la vida de los obreros y de las personas que hoy están transitando por este lugar. Jesús pasó por algún lugar y vio tu vida y mi vida y se acercó a nosotros no siendo nada y nos llamó. Estos varones pudieron ver, obviamente, palpar y de una manera natural ver el milagro, pero la diferencia la marcó Pedro y sus hermanos cuando reconocieron su condición. Pedro dice que cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y estos hombres, cuando entendieron delante de quién estaban, y el Señor seguramente tocó su corazón a través de esta situación, dice que se despojaron de todas sus herramientas naturales, se despojaron de su oficio, se despojaron de su tierra, incluso de su familia, para empezar a vivir experiencias sobrenaturales en el peregrinar y en el transitar con Jesús en esta tierra. Incluso si vamos más adelante podemos ver que Pedro fue un personaje que padeció y aparece en muchas circunstancias. Es muy nombrado en el Nuevo Testamento. Su carácter era un carácter impulsivo. Luego se acerca a Jesús diciéndole: Señor, te seguiré hasta la muerte. Y lo que dijo fue probado. Negó a Jesús, luego halló gracia para poder arrepentirse y luego murió crucificado e incluso llegó a reconocer que no era ni siquiera digno de morir como su Señor. Obtuvo la llave de la iglesia. Y no te quiero decir que fue el fundador, pero sí hoy formamos parte también de esa promesa. Es un trabajo arduo, hermano, el de predicar el Evangelio y transitar en este camino. Y por eso este mar es enorme, hay muchas almas. Dice que luego que las redes son echadas, se selecciona cada pez. No se hace excepción, sino que se selecciona. Y vos podés ser uno de esos seleccionados entre tantos para llevar las buenas nuevas del Evangelio, para poder ser un testimonio vivo del milagro de Jesús en tu vida. Y el libro de los Hechos aún se sigue escribiendo
y podemos ser protagonistas de los milagros de Jesús. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla claramente de un Dios trino, poderoso, que cumplió su rol en el Antiguo Testamento como Dios Padre, luego es a través del peregrinar como Dios Hijo, y hoy la obra del Espíritu Santo, que es a través del mensaje de Jesucristo, el mismo Dios que tiene el mismo poder de sanar, de libertar, de cambiar, de transformar la vida de aquellos que realmente abren su corazón y están dispuestos a cambiar su vieja manera de vivir y de pensar. Pero hay un párrafo muy importante, que es cuando el Señor le dice a Simón: boga mar adentro. Simbolismo de compromiso, hermano. Hoy el Señor te pide que bogues mar adentro, que te sumerjas para poder ser un discípulo, que te sumerjas para que ocurra un milagro en tu vida y luego puedas llamar a otros para que también reciban esa bendición. Conozco testimonios de muchos hermanos, conozco muchas familias e incluso lo viví por experiencia propia, que ocurra el milagro en mi vida y que luego a través de ese milagro otros también puedan ser beneficiados. Multitudes de personas que ni siquiera aparecen en la Biblia vieron señales y prodigios del Dios vivo cuando transitó por la tierra. Hoy, a través de la obra del Espíritu Santo, podemos seguir viendo el milagro de Jesús. Y el Señor hoy nos está dando herramientas, sea un canal de televisión, sea una radio, lugares específicos donde nos reunimos, y hoy lo podemos hacer con libertad para predicar el Evangelio y de esta manera también otros puedan conocer al Señor. Nosotros podemos ser pescadores de hombres. Y ser pescador de hombre no solamente es una gran responsabilidad, sino que también acarrea una gran demanda. Porque la gente tiene que notar que transitamos con el Señor, tiene que notar que predicamos el Evangelio, no por andar con una Biblia debajo del brazo, sino de la manera en la que nos conducimos, en la manera con la que hablamos, en la manera en cual nos movemos y cómo transmitimos a Jesucristo. Si vos ves una barca, ves una red de una persona que está obviamente trabajando, enseguida vas a notar a qué se dedica. ¿A qué te dedicas vos? ¿A qué me dedico yo? Ese es el punto, hermano. Ser pescador de hombres, para mí entender, es un ministerio de mucha carga, de cansancio, de aflicciones, pero es un ministerio precioso. Es un ministerio precioso, el mar es muy grande, necesitamos pescadores. Este es el mejor barco, este ministerio, donde hoy formas parte de la familia, del cuerpo. Nunca menosprecies tu trabajo o el trabajo de los demás, porque todos juntos remamos de alguna manera para poder alcanzar a multitudes de personas. El Señor, yo tengo certeza en mi corazón que está en esta barca, que respalda este ministerio y que nos llama y nos delega una responsabilidad, que es echar las redes y sin hacer acepción de personas, sin hacer acepción de caracteres, de raza ni de sexo. Dice que nosotros tenemos que echar las redes y sacarlas a la orilla. Esa es nuestra labor. Y después Él selecciona de entre tantos peces, de entre tantas personas, algunas específicas, como hoy vos que estás mirando este mensaje y recibís el milagro
del cual fueron participantes o partícipes estos varones. Pedro, luego de haber tomado esta decisión, formó parte de los 12 discípulos y este libro y el Nuevo Testamento habla de situaciones en las cuales él estuvo, participó, situaciones de aflicción, de desesperación, en las cuales este hombre no esperaba seguramente. Él estaba en el lugar natural y físico donde siempre estaba, pero la diferencia la marcó cuando Jesús pasó por ese lugar y lo vio. Jesús pasó por un lugar y te vio, y no llamó a otro, te llamó a vos, me llamó a mí, que hoy estamos en este lugar, y una multitud de personas están mirando desde afuera el milagro, pero el Señor te invita a que bogues mar adentro, a que te sumerjas y puedas obedecer al llamado, para que otros también puedan ser beneficiados, rescatados, y de esa manera poder emprender un nuevo camino con diferentes planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Si pasás por aflicciones, si pasás por tormentas, no te sorprendas, porque escrito está. No te va a pasar solo a vos, nos va a pasar a todos, porque es parte, ya está en el contrato de trabajo espiritual que el Señor hace con sus hijos. Y si querés ser un discípulo, tenés que estar dispuesto también a padecer, dispuesto también a obedecer a la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que la recompensa no tiene precio. La satisfacción de poder bendecir a otros no la compras en el supermercado. No hay barreras para el propósito de Dios. Hoy estamos pasando tiempos difíciles, en otras partes del mundo aún más, pero Dios nos da las herramientas y la gracia para que nos busquemos la manera de reunirnos, de congregarnos, de darle lugar como Rey y Señor en nuestros hogares, en nuestras vidas, y a través de su palabra podamos seguir aprendiendo y comprometiéndonos a servirle y a darle la mejor ofrenda. Hermano, este mensaje espero que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que puedas meditar, que puedas hablar, compartirlo, que te puedas comprometer a sumergirte en las aguas y rescatar la mayor cantidad de peces posible. Las herramientas ya las tenés, estás en la barca, la red, cuidala. Llevar al ámbito que quieras tu mente, tu corazón, tu manera de conducirte. De esa manera vos vas a atrapar a un montón de personas que no se van a poder escapar del propósito que Dios tiene en tu vida y a través de tu vida. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga la obra, que bendiga esta ciudad, que bendiga cada hogar y cada persona que está escuchando este mensaje y que pueda ser de bendición. Hermano, Dios bendiga tu vida. Y bueno, seguiremos compartiendo y reuniéndonos de alguna u otra forma, usando los medios que el Señor nos dé para poder seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga y que tengas una buena noche.